El 9 de enero de 2024, la hija mayor de Verónica Kudíkova recibirá un mensaje de su madre, después del cual comenzará una historia completamente diferente. Durante el día llegará una geolocalización y una frase corta que luego los investigadores analizarán literalmente palabra por palabra. Pero hasta ese momento, nada en esas vacaciones de enero parecía alarmante, y absolutamente nada indicaba que unas vacaciones normales en Moscú terminarían precisamente así. 41 años, había venido desde Vyazma a visitar a su hija mayor, que en ese momento tenía 19 y ya llevaba un tiempo viviendo en la capital. Verónica llevaba mucho tiempo divorciada, criaba a sus dos hijas sola y trabajaba como panadera. Su vida transcurría de manera estable, sin cambios bruscos, modesta y predecible. Como luego dirían sus conocidos, precisamente por eso ella tanto deseaba cambiar algo. No solo en las relaciones, sino en la vida en general. Empezar algo de nuevo. Ella y su hija paseaban por Moscú, iban al cine, a ver películas, pasaban el tiempo como suelen hacerlo las personas que en unos pocos días libres intentan recuperar todo lo que les faltó durante un año entero. Desde fuera, parecían unas vacaciones familiares completamente normales. En algún momento, Verónica se registró en la aplicación Drug Vokrug. No es Tinder ni Bumble. No buscaba una aventura, sino comunicación, tal vez atención, o tal vez algo más serio. Le escribió un hombre que se presentó como Nazar. Un nombre poco común, mensajes cortos, un tono tranquilo, nada que pudiera generar desconfianza. Verónica respondió. La conversación continuó durante varios días, y en ese tiempo entre ellos se formó esa sensación de conocimiento ligero, cuando una persona ya no parece del todo extraña, aunque nunca la has visto en persona. El 9 de enero, él le propuso encontrarse. Zona de Pervomaiskaya, por la noche. Verónica aceptó. En ese momento no tenía la menor idea de a dónde la llevaría realmente esa noche. La hija sabía a dónde iba su madre, y no solo lo sabía, sino que la apoyaba. Su madre los últimos años había vivido exclusivamente por ellas dos, sin permitirse nunca nada personal. La primera cita después de mucho tiempo, y la hija lo entendía perfectamente. Acordaron que Verónica se mantendría en contacto, que escribiría dónde estaba, qué pasaba, si todo estaba bien. Era un acuerdo normal entre una madre y una hija adulta, cuando una se va a ver a un hombre desconocido y la otra se queda en casa esperando. Los roles se habían invertido, por así decirlo. La hija se preocupa y la mamá la tranquiliza. Así funciona la vida cuando en una familia están acostumbrados a preocuparse unos por otros. Al caer la noche, Verónica se fue. Bloques de apartamentos típicos, patios que en invierno están especialmente vacíos. En enero oscurece temprano, y para las 9 de la noche en las calles ya casi no hay nadie. Ella iba hacia una persona a la que conocía solo por la conversación en la aplicación. Sin apellido, sin dirección exacta, ni siquiera con la certeza de que aquello fuera real. Toda la información sobre él cabía en unas pocas pantallas de chat, y eso le bastó para aceptar el encuentro. Durante un tiempo todo transcurrió con calma. Verónica le escribía a su hija brevemente, entre una cosa y otra, como se escribe cuando todo va bien. Simplemente quería compartir. Primero pasaron por una tienda, compraron comida y alcohol. Luego él quiere organizar una velada especial. Ella no se quejaba, al contrario, todo le gustaba. El hombre le pareció diferente a los demás, y eso se notaba en el tono de sus mensajes. Para una persona que llevaba mucho tiempo sin ir a citas, esa era la noche en que todo encajaba. En esta historia, Verónica escribió que habían bajado al sótano de un edificio de apartamentos en la calle 9-Yaparkovaya. Suena extraño, pero ella misma lo describió más bien como una aventura, como algo inusual e inesperado. En ese momento le envió a su hija la geolocalización, un punto en el mapa en algún lugar de la zona de 9-Yaparkovaya, sin dirección concreta ni número de edificio, solo una marca. Verónica no conocía en absoluto ese barrio. Todos esos patios, portales y pasillos entre edificios se veían iguales. Una ciudad ajena, calles ajenas, y orientarse en ellas no le resultaba nada fácil.
La hija veía esos mensajes y, a juzgar por todo, en ese momento no se alarmó. Mamá estaba en contacto, escribía de buen humor. Nada que gritara que necesitaba ayuda. La noche parecía simplemente una noche. Nada más. Alrededor de la 1 de la madrugada, el teléfono de Verónica enmudeció. No era que el usuario estuviera fuera de cobertura, simplemente silencio. Los mensajes dejaron de llegar, las llamadas no conectaban, la pantalla del otro lado parecía haberse apagado. Entre el último mensaje y ese silencio pasaron aproximadamente 2 horas. ¿Qué exactamente ocurrió durante esas 2 horas en el sótano de 9-Ya Parkovaya? En ese momento nadie lo sabía. Mañana del 10 de enero. La hija marcó el número de su madre. Silencio. Otra vez. Y otra. El teléfono no sonaba, no pasaba al buzón de voz. Simplemente no respondía. Apagado. Verónica no había vuelto a casa, no había escrito, no había llamado. A partir de ese momento, para la hija todo cambió definitivamente. Fue a la policía, según unos datos aún de noche, según otros a primera hora de la mañana. Una diferencia de unas pocas horas, pero la esencia es la misma. No esperó y no se convenció a sí misma de que su mamá simplemente se había quedado con el pretendiente. Presentó de inmediato una denuncia de desaparición. La policía reaccionó. Hay que reconocerlo, desplegaron un grupo de búsqueda, pero enseguida se enfrentaron al problema principal. No había una dirección exacta. La geolocalización resultó demasiado imprecisa como para localizar un lugar concreto. El grupo comenzó a recorrer patio por patio, sótano por sótano. La manzana alrededor de 9-Ya Parkovaya son decenas de edificios, y cada uno tiene sus propios sótanos, pisos técnicos, trasteros. Buscaban prácticamente a ciegas, por cuadrantes. No encontraron a Verónica, la búsqueda llegó a un punto muerto, y la hija, mientras tanto, probablemente repasaba una y otra vez en su mente cada mensaje de aquella noche. Ella misma dejó ir a su mamá, ella misma acordó mantenerse en contacto, ella misma leyó esos mensajes y no percibió en ellos nada alarmante. Y ahora, la pantalla vacía del teléfono y la policía recorriendo sótanos ajenos sin resultado, y la comprensión cada vez más nítida de que algo había salido mal y ella no podía hacer nada al respecto. Hasta ese momento quedaba la esperanza de que todo se explicaría de algún modo, de que Verónica se comunicaría, de que el teléfono simplemente se había quedado sin batería, de que la historia resultaría solo un susto. El 12 de enero, viernes, 2 días después de la desaparición, esa esperanza se acabó. La policía durante todo ese tiempo había continuado con las rondas. La hija seguía esperando. El teléfono de Verónica seguía en silencio. Luego llegó una señal, pero no del grupo de búsqueda y no de 9-Ya Parkovaya, donde habían estado buscando todo ese tiempo. En la calle 16-Ya Parkovaya, junto a la valla de una obra en construcción, vecinos del lugar notaron un saco de obra, grande, de tela gruesa, de esos que se usan para escombros y necesidades domésticas. En su interior estaba Verónica. Lo que encontraron no dejaba lugar a ninguna duda. No se trataba de un accidente, era algo completamente diferente. La identidad se estableció rápidamente. En la policía ya estaba la denuncia de la hija. La búsqueda llevaba días en curso, y las señas, la hora de la desaparición, la zona, todo coincidía. El comité de investigación abrió una causa penal, ordenaron una pericia. Al lugar acudió un equipo de criminalistas. Pero lo principal, lo que saltó a la vista de inmediato y que luego se convertiría en una de las preguntas clave de toda la investigación, fue la geografía. El sótano donde Verónica había bajado junto con Nazar se encontraba en 9-Ya Parkovaya. La encontraron en la 16-Ya. Entre esos 2 puntos hay aproximadamente 1,5 kilómetros a través de barrios residenciales. Este detalle cambiaba absolutamente toda la comprensión de lo ocurrido. Un saco de obra, una zona de construcción, una dirección completamente distinta. Alguien no solo hizo lo que hizo. Alguien después de eso trasladó a Verónica a través de un barrio residencial, de noche, en un saco, pasando frente a edificios de viviendas, patios, ventanas tras las cuales la gente dormía.
Esto indicaba que lo ocurrido no había sido espontáneo. Aquí alguien actuó de forma consciente y metódica, sabiendo de antemano qué y cómo debía ocultar. Los investigadores comenzaron por el sótano, identificaron el espacio concreto en 9-Ya Parkovaya, el mismo donde Verónica había entrado la noche del 9 de enero. Lo examinaron, registraron las huellas, luego trazaron la ruta desde ese punto hasta el lugar del hallazgo, por patios, a través de callejones, pasando frente a edificios residenciales. 1,5 kilómetros. A pie son unos 20 minutos, con una carga, considerablemente más. En coche, 3 minutos, no más. Aquí la investigación llegó a una primera conclusión importante. A pie, ese traslado habría sido prácticamente imposible de realizar sin ser notado, incluso de noche. Por lo tanto, lo más probable era que se hubiera usado un vehículo. Paralelamente, los investigadores comenzaron a recorrer los apartamentos. Un saco de obra es un objeto específico. Una persona normal no tiene uno así en casa. La lógica era simple. Si alguien en los edificios cercanos estaba haciendo obras, podría haber tenido un saco así. Y eso significaba que había que verificar. Verificaron. Los vecinos respondían más o menos igual. Nadie estaba haciendo obras, nadie había visto nada. Una de las residentes locales, Natalia Naumova, dijo frente a la cámara de NTV directamente: la mitad del portal son personas de paso. La gente alquila viviendas, trabaja, se va. ¿Quién vive al otro lado de la pared? Muchas veces no lo saben. Que todo pudo haber ocurrido en algún lugar de ese mismo edificio, literalmente al otro lado de la pared. Entonces la investigación tomó otro camino. Requisaron las grabaciones de todas las cámaras de vigilancia de la zona, cámaras de patios, de portales, cámaras de tiendas. En algún lugar de esas grabaciones tenía que aparecer el rostro de la persona que en la noche del 9 de enero se movía por esos patios. Pero procesar semejante volumen requería tiempo, y en ese momento aún no había resultados. Lo que se extrajo de la cuenta de Verónica en Drog-Bokrug resultó ser prácticamente inútil. Varios días de intercambio de mensajes, un par de acuerdos para encontrarse, y nada más que pudiera conducir a la investigación hacia una persona concreta. Mientras los criminalistas trabajaban con las grabaciones de las cámaras, la investigación en paralelo exploraba todas las versiones posibles. Verificaban la seguridad de los portales, comprobaban si algún residente de los edificios cercanos podía estar implicado, trabajaban la hipótesis de que Verónica pudo haber sido trasladada no desde la calle, sino desde el interior del propio edificio. En esa etapa no se descartaba nada, cada versión se investigaba, cada detalle se registraba. El problema era que todas esas versiones se basaban exclusivamente en suposiciones. No había ni testigos ni pruebas que apuntaran en una dirección clara. La investigación parecía haberse topado con un muro donde información había en abundancia, pero respuestas, cero. Los hechos estaban en las cámaras. Las procesaron. Precisamente esas grabaciones harían avanzar todo el caso y le darían a la investigación lo que le había faltado todo ese tiempo: un rostro concreto y un recorrido concreto. Procesar las grabaciones llevó varios días, pero cuando la imagen finalmente se armó por completo, la investigación obtuvo la respuesta. Un hombre que la noche del 9 de enero caminaba por los patios de la zona de 9-Ya Parkovaya, primero junto a una mujer, luego ya sin ella. Las cámaras registraron el recorrido, la hora, la apariencia. A partir de ahí fue cuestión de técnica. Bases de datos, registro migratorio, cruce con registros. La identidad se estableció con bastante rapidez. Shashnazar Ishbaev, 35 años, ciudadano de Uzbekistán. Llevaba varios años viviendo en Moscú, trabajaba en obras de construcción. Fue precisamente él quien resultó ser aquel Nazar de la aplicación. Nazar es simplemente la forma abreviada de Shashnazar. Verónica, muy probablemente, ni siquiera sospechaba que solo conocía la mitad del nombre. Esa información encajó con todo lo que la investigación ya tenía y conectó detalles dispersos en una sola cadena. El saco de obra, el sótano de un edificio residencial,
Los trabajadores de construcción tienen acceso a los espacios técnicos, tienen llaves, saben qué puertas están abiertas y qué sótanos están vacíos por las noches. La obra en construcción de 16-Ya Parkovaya, un terreno de trabajo donde una persona así no levantaría la sospecha de nadie. Todo lo que al principio parecía un conjunto aleatorio de detalles encajó en un sistema comprensible. No estaba en esos lugares por casualidad. Los conocía, los usaba y sabía cómo funcionaba ese barrio por dentro. Desde un lado que los residentes comunes simplemente no ven. Había una circunstancia que echaba por tierra todos los planes inmediatos de la investigación. Ishbaev ya no estaba en Moscú, no estaba en Rusia en absoluto. El 10 de enero, literalmente al día siguiente de lo ocurrido en el sótano, pasó el control de pasaportes en el aeropuerto de Vnukovo. Subió a un avión y voló a Uzbekistán. Si se reconstruye la cronología, se entiende lo ajustado que estuvo todo en términos de tiempo. Mientras la hija de Verónica presentaba la denuncia en la policía, él probablemente ya iba camino del aeropuerto. Mientras el grupo de búsqueda recorría los sótanos de 9-Ya Parkovaya, él pasaba el registro para el vuelo. Mientras alguien intentaba llamar al teléfono apagado, él estaba sentado en la sala de espera. Un solo día. Eso bastó para desaparecer completamente del país. Solo para el 15 de enero se estableció finalmente la identidad del sospechoso. 5 días de ventaja. Para ese momento, Ishbaev ya estaba en su país natal, en otro estado, fuera de la jurisdicción rusa. Si el billete fue comprado con antelación, las fuentes abiertas no lo informan. Pero la velocidad en sí misma dice mucho. Entre los hechos en el sótano y el embarque en el avión pasaron menos de 24 horas. Eso no parece pánico ni una huida de último momento. Incluso antes de que Verónica saliera de casa hacia aquella cita, los investigadores comenzaron a preparar una solicitud internacional. Pero entre Rusia y Uzbekistán hay procedimientos de coordinación, canales diplomáticos. Estas cosas no se resuelven rápido, y en ese momento era absolutamente incierto cuánto tiempo llevaría y si sería posible devolver a Ishbaev al territorio donde su caso era penal. A mediados de enero, el caso trascendió con creces el ámbito local, y los titulares se sucedieron uno tras otro. Cita en un sótano, saco de obra, el sospechoso huyó del país. La historia entró en ese tipo de noticias que la gente se reenvía con las palabras ¿viste esto? Y a partir de ese momento, la presión sobre la investigación cambió por completo. Cada día sin resultado estaba ahora a la vista de todos, y cada pregunta sin respuesta sonaba cada vez más fuerte. El director del comité de investigación, Alexander Bastrikin, tomó el caso bajo su control personal. Eso significaba una cosa. Arriba lo habían notado. Cuando el director del comité de investigación toma un caso bajo su control, es una señal para todo el equipo investigador, otros recursos, otra atención y otros informes. Cada paso está ahora bajo observación y cada decisión requiere justificación. Yulia Ivanova, asistente principal del director de la Dirección General de Investigación del Comité de Investigación de Moscú, confirmó públicamente que el caso estaba abierto y que se había ordenado una pericia médico-forense. La causa exacta de lo que le ocurrió a Verónica en ese momento no se nombró oficialmente. Las pericias trabajaban, pero los resultados permanecían cerrados, no salían a la prensa. Había otra pregunta que los periodistas planteaban abiertamente, pero a la que nunca obtuvieron respuesta. ¿Fue Verónica sometida a algo más, además de aquello que provocó el desenlace fatal? ¿Hubo esa noche algo que excediera incluso los límites de este caso? La respuesta en fuentes abiertas no existe hasta el día de hoy. La pericia, si arrojó resultados, quedó en los materiales del expediente. Y públicamente nadie comentó nunca este tema. La investigación guardaba silencio, y los periodistas solo podían suponer qué exactamente registraron los especialistas durante el examen. Mientras tanto, en Internet comenzó un proceso completamente diferente. La gente ya sabía suficiente. La cita, el sótano, el mensaje a la hija, el saco junto a la obra, el vuelo desde Vnukovo. Eso bastó para emitir su propio veredicto.
solo que no contra quien correspondía. La historia llegó a los titulares de noticias. Miles. Debajo de cada artículo, en cada canal de Telegram, en cada red social, la inmensa mayoría sobre lo mismo. ¿Qué mujer normal iría a una cita en un sótano? Ella se lo buscó. No hay que conocer gente por internet. 41 años en un sitio de citas. ¿Qué esperaba? Tenía que haber pensado con la cabeza. Ni compasión, ni rabia contra quien lo hizo. Rabia contra ella, contra Verónica, contra la mujer a quien le ocurrió todo esto. Como si ella hubiera elegido ese desenlace, como si hubiera sabido de antemano cómo terminaría la noche, y aún así hubiera ido. Una conocida de Verónica contó a los periodistas. Le encantaban los sitios de citas. En cada aplicación tenía un perfil. Esa cita se reprodujo en decenas de medios. La presentaron no como un detalle biográfico, sino como un diagnóstico, como una explicación lista de todo lo que sucedió después. Dependencia de la atención, falta de criterio, ingenuidad. Ella misma le escribió a su hija que todo estaba bien. Ella misma envió la geolocalización desde el sótano y ni siquiera entendió que eso no era normal. Internet emitió su veredicto rápida y confiadamente. Una mujer crédula de una ciudad pequeña que buscaba el amor donde no debía. Conoció a un desconocido a través de una aplicación. Lo siguió a un sótano y pagó por su propia imprudencia. Esa versión se convirtió en la principal, no en la investigación, sino en las mentes. Empezó a parecer la única verdad posible, aunque en realidad no era la verdad. Era una construcción conveniente que le permitía a la gente explicarse lo ocurrido y tranquilizarse, porque si ella fue la culpable, entonces a mí no me pasará. Entonces yo soy más lista, más precavida. Yo nunca haría algo así. Precisamente en eso residía la trampa principal de esa versión, y la verdadera imagen de aquella noche en ese momento aún no la conocía nadie. Mientras Internet emitía su veredicto, comenzaron a hablar quienes conocían a Verónica no por los titulares. Sus palabras sonaban muy diferentes. La pariente Yekaterina Dubova dijo brevemente: «Era muy buena, luminosa, una persona maravillosa». No explicó, no justificó, no entró en discusión con los comentaristas. Simplemente dijo cómo era Verónica en realidad. Una vecina de Viasma lo expresó con otras palabras, pero sobre lo mismo. Ella quería una simple felicidad de mujer, resultó ser demasiado confiada. Y como convenciéndose a sí misma, añadió: «No puedo creer que ya no esté». En esas palabras no había intento de convencer a nadie. Era el dolor de personas que perdieron a alguien concreto, vivo, conocido para ellas. Verónica trabajaba como panadera, se levantaba temprano, amasaba, horneaba pan. Le gustaba cocinar, no como un pasatiempo para Instagram, sino como parte de la vida cotidiana. Planes sencillos, una vida normal donde el sueño principal era que apareciera alguien a su lado. En eso no había nada gracioso ni nada estúpido. Era simplemente humano. Le quedaron 2 hijas. La mayor, aquella a quien había venido a visitar a Moscú, la que recibió el mensaje desde el sótano, la que fue a la policía cuando su mamá no regresó. La menor se quedaba en Viasma. Entre el torrente de comentarios en Internet y las voces de quienes conocían a Verónica en persona, había un abismo. La gente en la red discutía sobre una mujer de la que no sabían absolutamente nada. Emitían un veredicto basándose en un titular, en un par de líneas de un portal de noticias, y quienes la conocían de verdad simplemente no podían asimilar que aquello hubiera ocurrido, pero los cercanos de Verónica no solo lloraban su pérdida. En algún momento, algunos de ellos empezaron a decir otra cosa, no sobre su confianza excesiva ni sobre los sitios de citas. Comenzaron a contar cómo habían sido las cosas en realidad, una versión que no coincidía en absoluto con lo que discutía Internet. Los conocidos de Viasma no se pusieron a discutir lo ocurrido en comentarios ni a debatir con nadie en redes sociales. Contactaron directamente a los periodistas. Dijeron algo que en el espacio público hasta ese momento nadie había pronunciado. A Verónica la arrastraron al sótano por la fuerza. Ella no fue allí voluntariamente. Nunca habría ido. Los conocidos fueron categóricos. Voluntariamente, con una persona desconocida, ella no habría bajado a ningún lugar. Él la arrastró.
Y luego hizo lo que hizo. Eso sonó como una refutación directa de todo lo que se había discutido en Internet hasta entonces. No una mujer ingenua que fue a una cita en un sótano, sino que la llevaron allí, la arrastraron o la acorralaron. Una imagen completamente diferente que lo cambiaba absolutamente todo. Pero inmediatamente surgió una contradicción que no se podía simplemente ignorar. Porque Verónica misma le había escrito a su hija, con sus propias palabras, sobre una velada especial, sobre el sótano, con un tono tranquilo en los mensajes, sin pánico, sin peticiones de ayuda. Si realmente la llevaron a la fuerza, ¿por qué los mensajes sonaban así? Los conocidos no explicaron directamente esa discrepancia, pero de sus palabras se deducía que, o bien Verónica escribía estando ya bajo presión e intentaba no delatar su miedo, o bien envió esos mensajes antes de comprender lo que realmente estaba ocurriendo, cuando todo todavía parecía inusual, pero no peligroso. El sótano podía parecer una sorpresa extraña pero inofensiva, hasta el momento en que la puerta se cerró detrás de ella. Entonces ya fue demasiado tarde. Aquí el espectador escucha por primera vez la versión que da la vuelta a toda la imagen por completo. No fue imprudencia, sino una trampa. No fue una cita, sino una emboscada. Pero por el momento eran palabras contra palabras. Los conocidos de Biasma contra los mensajes del teléfono. Para que aquello dejara de ser una opinión y se convirtiera en un hecho, hacía falta una prueba. Y esa prueba existía. En las cámaras. En el flujo de noticias, este detalle pasó casi desapercibido. Lo mencionaron de pasada, lo encontraron vecinos del lugar, sin nombre, sin detalles, sin contexto. Simplemente lo encontraron. Pero los conocidos de Verónica contaron mucho más, y fueron precisamente sus palabras las que permitieron entender lo que realmente ocurrió aquella noche. El saco de obra junto a la valla de la zona de construcción lo vio una mujer, residente de ese edificio. Salió al patio, notó algo que antes no estaba allí, se acercó. Esencialmente interrumpió algo que aún no había terminado. Los allegados de Verónica dijeron a los periodistas directamente: «Gracias a esa mujer. Si no hubiera sido por ella, la habrían encontrado recién en primavera, cuando la nieve empezara a derretirse». Cuando el olor se volviera demasiado evidente, después de 2 o 3 meses. Todo ese tiempo nadie habría sabido dónde estaba Verónica ni qué le había ocurrido. Este detalle lo cambió absolutamente todo, porque el saco junto a la valla no era el punto final, sino uno intermedio. Quien llevó a Verónica a 16 Yaparcovaya claramente no planeaba dejarla a la vista de un edificio residencial. Ahí había tierra, maquinaria, escombros de construcción, un lugar donde se puede ocultar algo de manera que jamás se encuentre. Probablemente, el plan era exactamente ese: enterrar, camuflar, hacer que no quedaran rastros. Pero algo salió mal. Alguien apareció en el patio en el momento inoportuno. Él dejó el saco y se fue. No logró terminar lo que hacía. Ahora, si se miraba toda la cadena en conjunto, se componía de una manera completamente diferente. Una secuencia, el sótano al que de antemano tenía acceso, el saco preparado antes del encuentro, el transporte para el traslado, la obra elegida como lugar para la ocultación, la huida a través de Vnukovo la noche siguiente. Cada etapa preparada, cada paso siguiente una continuación lógica del anterior. Solo una mujer aparecida por casualidad en el patio alteró ese plan. Los conocidos de Biasma no solo dudaban de la versión de la cita, sabían algo que no apareció en ningún noticiario. O alguien se lo transmitió, o de algún modo lo vieron ellos mismos. Lo que contaron a los periodistas de AIF dio la vuelta a toda la historia desde sus cimientos. En las grabaciones de videovigilancia se ve cómo Ishbaev caminaba detrás de Verónica, no junto a ella, no tomándola de la mano, sino detrás de ella. La seguía, la acechaba, y más tarde, por el mismo recorrido, pero ya en dirección contraria, pasó de nuevo, solo, con una pala. Eso destruyó todo lo que se había discutido en Internet hasta entonces. En el primer trayecto camina detrás de la mujer. En el segundo regresa con una herramienta con la que planeaba enterrar lo que quedaba de ella. Después de eso, hablar de alguna cita que salió mal se volvió simplemente imposible.
Esto no fue una velada que terminó en tragedia, no fue un arrebato de ira ni un conflicto doméstico, como suelen formular en los informes policiales. Él la siguió hasta el sótano, sabía a dónde conducía, sabía lo que haría después, sabía de antemano que necesitaría una pala. Ahora, todos los mensajes de Verónica a su hija sobre la velada especial, sobre el sótano, aquella geolocalización, se leían de una manera completamente diferente. Lo más probable es que los escribiera antes de darse cuenta de lo que realmente estaba pasando, o ya comprendiéndolo, pero intentando no asustar. Eso no lo sabemos con certeza, pero las cámaras registraron lo que no estaba en los mensajes. Él no la invitó, él la persiguió. Quienes escribían que ella era la culpable no sabían nada de todo esto. Juzgaban por la conversación del chat, por los titulares, por su propia sensación de que una mujer adulta debe saber a dónde va. Ella, posiblemente, no iba a ningún lugar voluntariamente. La conducían. Cuando las cámaras pusieron todo en su lugar, la cadena ya no parecía una coincidencia de circunstancias, sino un montaje, elemento por elemento, paso a paso. La aplicación Drug se utilizó no para conocer gente, sino para seleccionar. Encontrarse por la noche, todo parecía inofensivo, pero al otro lado de esa conversación estaba una persona que ya sabía cómo terminaría esa noche. Una mujer de otra ciudad que no conoce el barrio, no conoce a nadie alrededor y no se orienta en la oscuridad entre patios idénticos. Condiciones ideales para alguien que sabe de antemano lo que hará a continuación. Los conocidos de Verónica dijeron una frase que esencialmente cierra cualquier discusión. Si una persona tiene un objetivo, lo alcanzará. Ten cuidado. No importa que le escribieras a tu hija y enviaras la geolocalización. Contra alguien que se preparó con antelación, eso no es protección. Es una ilusión de protección. La investigación envió una solicitud de extradición a Uzbekistán. El procedimiento entre los países existe, pero es complejo y largo. Según las fuentes abiertas, a la fecha de las últimas publicaciones, no había aparecido información sobre la detención de Ishbaev, ni confirmación, ni desmentido. Silencio. El caso sigue bajo el control de Bastrikin, y eso no es una sentencia. Entre la atención y el resultado a veces pasan años, y a veces no ocurre nada en absoluto. Él me llevó a un sótano. La geolocalización adjunta. Ella envió un punto en el mapa, hizo todo lo que pudo, estuvo en contacto, escribió, explicó dónde se encontraba y qué ocurría. La hija hizo todo correctamente. Acordaron de antemano, ella seguía los mensajes, y cuando la comunicación se cortó, no esperó hasta la mañana y fue directamente a la policía. La policía también cumplió. Aceptaron la denuncia, desplegaron un grupo de búsqueda, comenzaron las rondas. Cada uno en su lugar hizo lo que debía hacer. Aún así, no fue suficiente. Quien aquella noche actuó según un plan, conocía ese barrio por dentro, y sabía que en unas horas estaría en el aeropuerto. Lo tenía todo pensado. Verónica tenía un mensaje en el teléfono y un punto en el mapa que resultó demasiado impreciso como para salvarla. Una panadera de Viasma, madre de 2 hijas, quería empezar de nuevo. Envió la geolocalización y aún así resultó insuficiente. Según los datos disponibles, Shashnazar Ishbaev se encuentra aún en Uzbekistán. No hay información sobre su detención. Queridas espectadoras y espectadores, el tema del video de hoy ha sido muy serio. Estos casos se han vuelto mucho más frecuentes. Solo hacemos un llamado a la prudencia y a la atención hacia uno mismo. Les pedimos encarecidamente que programen sus citas en lugares concurridos. Díganos qué piensan de este video, escriban en los comentarios, den like y suscríbanse a nuestro canal. Hasta pronto.